Vamos a orar al Señor y vamos a encomendar este tiempo para que el Señor nos esté guiando a través de su palabra. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque una vez más nos presentamos delante de ti para poder rogar, Señor, implorar que tú nos hables, Señor, hoy a través de tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra hace lo que ninguno de nosotros puede hacer, penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Mostrarnos aquellas áreas de nuestra vida en la que necesitamos tu consejo y tu dirección, Señor. Corregir áreas de nuestra vida, Señor. Hoy yo te ruego, Señor, que tú uses tu palabra poderosamente hacia tu pueblo, Señor. Que Cristo sea glorificado, que tu pueblo sea edificado. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro precioso Salvador. Amén. Un hombre llamado Richard Wurmbrand era un pastor en Rumania que predicó el evangelio abiertamente, en un lugar en el que era ilegal predicar el evangelio. Este hombre fue arrestado y enviado a prisión, donde pasó 14 años, muchos de ellos en aislamiento total y bajo torturas brutales. Los carceleros trataban de quebrantarlo física y mentalmente. Lo mantenían encerrado en una celda oscura, sin poder tener contacto con ninguna persona. 14 años este hombre estuvo de esta forma, golpeado continuamente, sin contacto humano. Este hombre llamado Richards, es interesante que podríamos decir, ¿qué aprendemos de la historia y la vida de este hombre? Fue un hombre que en medio de toda esta circunstancia difícil se aferró al gozo del Señor. Él cuenta en su libro Torturado por Cristo que en esa oscuridad en la que él se encontraba, bailaba y cantaba en su celda. Dice literalmente una expresión que él decía: a veces bailaba de gozo en mi celda. Sabía que Cristo estaba conmigo y eso era más que suficiente. Es interesante, mis queridos, cómo una expresión de esa forma puede llevar a un hombre en medio de tanto padecimiento. Un hombre que obviamente fue agredido por otras personas, pero aún en medio del dolor, este hombre estuvo dispuesto a mantenerse firme y con gozo. Es interesante que cuando este hombre fue liberado, no salió lleno de odio, ni de resentimiento, ni hablando mal de las personas que obviamente le hicieron daño, sino que todo lo contrario, este hombre salió lleno de amor y gozo y dispuesto a seguir predicando el evangelio por el cual había sido tomado preso. Mis amados hermanos, ¿cómo es que alguien que ha sufrido y ha padecido de esta forma puede tener un gozo de esas características? Pareciera que esto no tiene sentido. ¿Cómo alguien puede experimentar un gozo así en su vida, sabiendo todas las cosas que ha vivido justamente por la causa de Cristo? Mis amados hermanos, si bien nosotros en nuestra vida cristiana probablemente no pasemos el mismo sufrimiento de este hombre, podemos y debemos experimentar el mismo gozo de este hombre. ¿Amén? Mis amados hermanos, hoy vamos a considerar en la primera carta de Pedro justamente esta realidad. Probablemente el sufrimiento, el padecimiento, las pruebas que usted vive es diferente a cada uno de los que estamos acá, muy diferente a lo que los receptores de la carta de Pedro vivieron, muy diferente a las que este hombre Richard vivió, pero sin lugar a dudas, todo creyente es llamado no a sufrir de la misma manera, pero sí a gozarnos de la misma manera. Es por eso, mis amados hermanos, que hoy vamos a considerar en la palabra de Dios el gozo en medio de las pruebas. Hoy vamos a considerar una porción de la palabra que nos invita a gozarnos en medio de las pruebas. Y le invito a abrir su Biblia ahí en la palabra del Señor, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a considerar juntos los versos desde el 6 al 9, considerando este tema, gozosos en medio de las pruebas. Gozosos en medio de las pruebas. Tan pronto usted escucha ese título, lo más probable es que diga: esto es una contradicción plena. ¿Cómo que gozoso en medio de las pruebas? ¿Cómo que gozoso en medio de los tiempos difíciles? Bueno, eso es lo que vamos a leer y escuchar de la palabra del Señor en esta tarde. Primera de Pedro capítulo 1, verso del 6 al 9 es la porción que vamos a considerar. Ahí, si tiene su Biblia, lo puede leer también en pantalla. Primera de Pedro capítulo 1, versos del 6 al 9. Gozosos en medio de las
pruebas. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, gozosos en medio de las pruebas. Usted debe recordar que aquí estamos ubicados en un tiempo de mucho sufrimiento para aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos. Estamos ubicados en un tiempo más o menos en el año 64 después de Cristo, donde Nerón había provocado un incendio en el Imperio Romano, y todos los romanos estaban culpando a Nerón, estaban yendo contra Nerón, y este hombre, para poder de alguna manera librarse de toda esta culpa, comenzó a culpar a los cristianos. Esos hombres extraños llamados cristianos fueron los que provocaron este incendio. ¿Qué provocó esto? Que en este año 64 los cristianos comenzaron a ser perseguidos por todos estos sectores que aparecen en el capítulo 1, verso 1. En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Hombres y mujeres que estaban alejados de su patria, que estaban sufriendo por la causa de Cristo. Es interesante que nos encontramos en una carta que nos lleva a mirar la gracia en medio de las tormentas, en medio de los momentos difíciles. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido de parte de Dios que nosotros no alcanzamos a observar cuando estamos en medio de pruebas y momentos difíciles. Es como que nosotros estamos solo mirando un punto negro, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, y no alcanzamos a dimensionar toda la gracia de Dios que está rodeando al sufrimiento. Y eso es lo que el apóstol Pedro va a llevarnos a meditar al observar tres secciones de esta carta. En primer lugar, nos ha hablado, o nos está hablando, porque estamos en esta primera sección, acerca de la gracia de Dios en la salvación. El apóstol Pedro va a empezar una carta de manera preciosa mostrándonos nuestra posición en Cristo. Y eso nos debe animar. Amén. Eso debe animar al creyente en los momentos difíciles. Eso debe darnos consuelo y ánimo, porque sabemos que Dios ha preparado una obra perfecta de salvación aún en la eternidad. Luego, en la siguiente sección, él va a hablar de la gracia de Dios en la sumisión. La gracia de Dios en la sumisión. Es interesante porque acá ya no va a hablar de la posición que tenemos en Cristo, sino de la posición que tenemos en el mundo. Usted sabe que los creyentes estaban siendo perseguidos. Por lo tanto, tenían algo que impactar al mundo en medio de su dolor. Y eso es lo que Pedro va a utilizar ahí en capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 4, verso 19. Y finalmente el capítulo 5 se va a enfocar en la gracia de Dios en el servicio. Ya no solamente la posición en Cristo, no solo la posición en el mundo, sino también finalmente nuestra posición en la iglesia del Señor. ¿Cómo desarrollará Pedro el tema de la salvación en esta sección? ¿Cómo es que Pedro va a hablar acerca de la salvación? Es interesante que, si usted recuerda, capítulo 1, versos del 1 al 2, ya nos ha mostrado que esta salvación descansa en la Trinidad. Nos va a hablar de que esta salvación es preservada hasta el porvenir, hasta el futuro. Dios se encarga de preservar la salvación y nos ha mostrado de que tenemos una herencia gloriosa preparado para el futuro. En la sección en la que estamos acá, ahora en esta sección, versos del 6 en adelante, nos va a mostrar del presente. Es probada en el presente. Luego nos va a mostrar de que esta es profetizada en el pasado. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, luego debe ser practicada en pureza, para finalmente mostrarnos de que esta salvación es producida por una sola persona, que es la persona de Cristo. Y es acá en la sección en la que nos encontramos, capítulo 1, versos del 6 al 9. El apóstol Pedro va a hablar del presente. Ya sabemos de alguna manera que nuestra salvación es segura, lo ha dicho en los versos anteriores, y podemos mirar hacia el futuro y animar o fortalecer nuestro presente sabiendo que tenemos una herencia segura, en lo que decían los versos anteriores.
Y ahora si tú observas el capítulo 1, verso 6, comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Hay una conexión clara entre lo que estaba diciendo anteriormente acerca del sufrimiento, los padecimientos, pero en relación a nuestra salvación segura del futuro. Y ahora dice el texto, en lo cual os alegráis. Hay una conexión clara y el escritor quiere llevarnos ahora a mostrarnos cómo debemos vivir en relación a ese futuro, cómo debe esto afectar nuestro presente. Y amado hermano, es algo interesante porque a veces el estudiar el futuro para muchos en las escrituras pareciera algo que es atractivo a nivel solamente teológico, para discutir y para aprender teológicamente acerca de lo que pasará en el futuro. Pero el futuro no es solamente para un seminario y para una clase en particular, es para fortalecer nuestro presente. Eso debe animarnos el día de hoy. Lo que dice este texto es que debemos alegrarnos. ¿Sabe usted que esa palabra alegrarnos que está ahí es un término intenso? No habla simplemente de una risa o de una sonrisa. Lo que está hablando esta expresión, esta palabra de alegrarnos, es básicamente una palabra que nos muestra una enorme y abundante felicidad. Es una felicidad interna que no está basada en circunstancias ni en sensaciones externas. Probablemente el apóstol Pedro está sacando esta palabra, esta expresión de lo que fue el sermón del monte, donde el Señor Jesucristo había enseñado justamente la importancia de gozarnos y alegrarnos. Mateo 5, 12. ¿Recuerda usted que Pedro pasó mucho tiempo con el Maestro, con el Señor Jesucristo? Y junto al Maestro él vivió muchas cosas y aprendió muchas cosas justamente de la boca del Maestro. Probablemente él había escuchado el sermón del monte, había escuchado acerca de esta expresión que Jesús enseñó de gozarse y alegrarse en medio de la aflicción y el dolor. Pedro recordaba las palabras de su maestro y ahora nos está invitando a gozarnos y alegrarnos en medio de las pruebas. Amado hermano, yo creo que leyendo esto y meditando acerca de esto, lo natural que podemos pensar es, esto es una locura. ¿Cómo yo voy a gozarme y alegrarme? Sino usted debe saber de que estos hermanos estaban siendo perseguidos, incluso torturados, burlados por personas que eran parte del Imperio Romano. Y el día de hoy, cuando usted padece situaciones difíciles, lo que menos queremos hacer es alegrarnos. Lo que menos tú quieres hacer es gozarte. ¿Quién quiere hacer eso? Lo que más hacemos es todo lo contrario. Externamente nos sentimos débiles, nos sentimos abrumados, tristes. Queremos que esta situación termine, pero de ahí a sentir gozo, eso es lo más extraño que puede haber. ¿Cómo sentir gozo en medio del dolor? ¿Cómo sentir gozo en medio de la aflicción? Bueno, lo primero, mis amados, es que tenemos que entender qué es el gozo en la palabra del Señor. El gozo, mis amados, es algo importante a definir en las Escrituras porque si usted no entiende bien qué es el gozo, jamás se va a gozar como enseña la palabra de Dios. Pero en primer lugar, ¿qué no es el gozo? Una cosa interesante, mis queridos, es que el gozo no es una actitud externa o superficial. Nosotros podríamos pensar, bueno, yo no me estoy gozando porque no estoy sonriendo. Hace un rato atrás, cuando cantábamos al Señor, pareciera que no teníamos gozo porque no estábamos sonriendo o mostrando alguna expresión externa de gozo. Bueno, el gozo no necesariamente es una actitud externa o superficial. El gozo tampoco significa que nos estamos riendo en medio de las circunstancias difíciles. O sea, el gozo no tiene que ver con que yo de alguna manera estoy pasando momentos de dolor y yo me río de las cosas que estoy viviendo. Eso no tiene sentido. El gozo tampoco significa que las cosas no nos duelan. Es decir, el gozarse no quiere decir que yo jamás voy a sentir dolor y que no voy a llorar por las circunstancias difíciles. Por lo tanto, cuando usted llora por los momentos difíciles que está padeciendo, eso no está mal. Eso es parte natural de nuestra vida. Algunas personas tienden a decir que no es bueno o es casi pecaminoso que alguien pase un duelo, que alguien se duela por una situación difícil. Mis amados, el Señor nos creó seres emocionales y es algo natural y normal sentir dolor. El gozo también, mis amados hermanos, no es tener un sentido liviano de la vida. El gozo en nuestra vida no significa que yo pareciera que no me importan mucho las cosas y por eso no me afecta.
No es eso el gozo. ¿Qué sí es el gozo? El gozo es la paz y la satisfacción profunda que Dios produce en nosotros, no por lo que vivimos, sino por a quién pertenecemos, a Cristo nuestro Señor. Mis amados, eso es el gozo. El gozo no es algo externo, no es algo que básicamente nos hace reírnos por cualquier cosa, ni tampoco tener un sentido superficial de la vida. Básicamente es sentir dentro de nosotros una satisfacción profunda de lo que Dios está haciendo en nosotros, porque sabemos que le pertenecemos a Dios y que Él está obrando en nuestras vidas porque conocemos a Cristo. Sabemos que Él es bueno y sabemos que Él no va a hacer nada malo hacia sus hijos. Amén. No va a hacer nada para hacernos daño, porque conocemos a Dios, conocemos su palabra, conocemos a nuestro amante Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por nuestros pecados. ¿Cómo algo malo Él va a estar provocando en nuestras vidas? Ahora esto es más fácil decirlo que vivirlo. Es fácil hablar del gozo, pero es difícil vivirlo cuando estoy viviendo alguna situación difícil en mi vida, inexplicable. Al punto de decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué estoy padeciendo esta situación? No lo merezco, Señor. Bueno, mis amados hermanos, el gozo básicamente es una profunda tranquilidad, paz, satisfacción en nuestro corazón. Pero sabe que es algo que no es producido por nosotros, es producido por la obra de la persona divina del Espíritu Santo. Porque el gozo es, ¿qué cosa? Una característica del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor. ¿Y qué es lo segundo que menciona? Gozo. Mis amados hermanos, el gozo es una manifestación del fruto del Espíritu en el creyente. Por lo tanto, aquel que no puede manifestar ese gozo en su vida que viene desde un corazón que entiende a Dios y el Evangelio, probablemente porque no ha recibido ese gozo de Dios en su corazón, porque no es un hijo de Dios. Mis amados hermanos, este gozo nos lleva realmente a tener una esperanza eterna, una tranquilidad que no está basada en las circunstancias, sino que está centrada en nuestro Dios. El mismo apóstol Pedro que te está escribiendo estas palabras en Hechos 5:41 se nos dice que él mismo había estado predicando el Evangelio, que él fue amenazado, que él fue azotado, y luego nos dice el texto en el verso 41 del libro de los Hechos, capítulo 5, que ellos salieron, Pedro incluido, de la presencia del concilio. ¿Qué cosa? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Eso es posible para un hijo de Dios. Un hijo de Dios puede gozarse en medio del dolor. Un hijo de Dios puede experimentar ese gozo a pesar de las circunstancias, porque no depende de ellas. Romanos 12:12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo en la misma oración tenemos la palabra gozo y la palabra tribulación? Bueno, es porque solo Dios puede hacer eso, que a nuestros ojos es imposible. Mis amados hermanos, la pregunta natural que ahora puede surgir no es cómo el creyente o por qué el creyente puede y debe experimentar gozo en medio del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? Bueno, lo que nos resta de este sermón va a ser responder esa pregunta. ¿Por qué el creyente puede y debe experimentar un gozo interno en medio de las pruebas, en medio del dolor? Vamos a considerar, mis queridos, 4 razones por las cuales debemos gozarnos en medio de las pruebas. 4 razones que observamos en este texto que nos muestran razones por las cuales usted y yo, en medio del dolor, en medio de la tribulación, debemos gozarnos en medio de las pruebas. Y la primera razón que observamos en este texto es porque las pruebas son pasajeras. Lo primero que observamos en este texto es que las pruebas son pasajeras. Mire conmigo el verso 6. Dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿por qué cosa? Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mis amados hermanos, la primera razón por la cual usted y yo debemos gozarnos en medio de las pruebas es porque las pruebas van a pasar. Porque las pruebas no van a durar eternamente en nuestra vida. Porque nuestra vida no será eternamente dolor y aflicción.
Las pruebas pasarán. Es interesante porque este pasaje está haciendo un claro contraste con lo que venía diciendo anteriormente. Tú recuerdas lo que mencionaba la palabra del Señor con relación a la salvación. ¿Y qué nos decía? Que está garantizado en el futuro una herencia, recuerda todas esas palabras, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Nuestra salvación es eterna. Las pruebas no lo son. Ese es el contraste de Pedro. Nuestra salvación es eterna, es segura, jamás se acaba, es gloriosa, pero las pruebas son breves. Las pruebas terminan. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, las pruebas son diferentes, las pruebas son breves, las pruebas son pasajeras. Mis amados, ¿las pruebas son una realidad en el creyente? Claro que sí. El Señor no en vano dijo en Juan 16:33 que estas cosas ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. No es ningún secreto que el creyente va a padecer aflicción. Jesús lo dijo. Es una realidad. Pero mis amados, lo que nosotros debemos de alguna manera entender en nuestra mente es que la vida del creyente no será siempre y cada momento una prueba. No será cada momento. De hecho, el texto nos dice si es que cosa, si es que necesario. Es que eso quiere decir que no siempre es necesario una prueba. Es decir, no siempre Dios va a encontrar necesario que yo padezca por una prueba y por una circunstancia difícil, si es necesario. Mi querido hermano, ¿usted cree que Dios es sabio? Amén. Dios es completamente sabio. ¿Saben qué? Dios no improvisa. Dios no tiene un plan B, siempre lo que hace es su plan A y eso es lo que ejecuta. Él no improvisa en el camino, Dios sabe lo que hace, Dios es sabio, no improvisa, actúa con sabiduría. Es decir, mis amados hermanos, esto nos debe llevar a concluir que en el momento, en ese mismo instante en el que yo estoy padeciendo un momento difícil, estoy en el lugar exacto que Dios quiere que esté, porque Él es sabio. Porque Él sabe que en ese momento es necesario. Es necesario que yo sufra. Es necesario que yo padezca ese momento de dolor en mi vida. Él sabe lo que hace. Él es sabio. El texto acá nos habla de diversas pruebas. Hemos dicho en otras ocasiones que esa palabra es multicolor pruebas. Lo que dice el escritor es que son pruebas de diferentes colores y formas. Muy similar a lo que Santiago en el capítulo 1, verso 2 dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué cosa? En diversas pruebas. Quiero revelarles un pecado personal. Ahí todos despertaron. A veces cuando escucho algún problema de algún hermano y alguna situación internamente, yo he pensado, pero ese no es una situación tan grave. ¿Por qué a ese hermano le complica tanto algo que no es tan grave o que no es algo tan importante? Pecador el pastor. Pero ¿saben qué, mis queridos? Luego me doy cuenta que en realidad lo que para mi hermano es grave, para él realmente es importante, aunque para mí de alguna manera en mi vida no lo sea, para él y su vida y sus circunstancias sí lo son. Y yo debo considerarlo como importante porque para él es importante. Es interesante, mis queridos, porque eso pasa con las pruebas. Es probable que para usted algo que sea realmente grave, algo doloroso, para otra persona no le afecte tanto porque es una persona diferente, de un trasfondo diferente. Por eso son multicolor pruebas. No son las mismas para todos. Son pruebas diferentes. Son pruebas que te afectan en diferentes grados, colores y formas. Son pruebas multicolor. Así son las pruebas en nuestra vida. Una prueba podría ser un grave periodo de enfermedad en nuestra vida o podría ser tener un hijo rebelde que no obedece a Dios ni a sus padres. Son diferentes. Una prueba podría ser perder a un ser querido, alguien que yo amo, así de grave, pero también una prueba de otro nivel o otro grado es simplemente estar en un tráfico atrapado en un día terrible donde tengo que llegar puntual a un lugar. Diferentes colores y formas. Una prueba podría ser un extremo agotamiento en nuestra vida o simplemente tener algunos problemas económicos para poder llegar a fin de mes. Diferentes colores y formas. Pero sin importar cuál sea el color de la prueba,
Todas las pruebas son breves. Todas las pruebas son pasajeras. Todas las pruebas van a pasar en nuestra vida. No importa si una es más extensa que otra, van a acabar, van a terminar. Por eso el texto dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Literalmente es casi como que esté diciendo por una temporada nomás. Los momentos de aflicción y dolor son transitorios, amado hermano. Se acabarán. Tus lágrimas de esta semana, los dolores que has padecido últimamente, van a terminar algún día. Es interesante que esta misma expresión va a utilizar el apóstol Pedro cuando va a terminar su escrito allá en el capítulo 5, verso 10. Un texto clave de esta carta es justamente este, que nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué cosa? Un poco de tiempo. Él quiere dejar en claro al principio y al final de su carta, esto es breve, amados. Está alentando a hermanos que están siendo perseguidos y le está diciendo, esto ya va a terminar, esto va a terminar, esto no va a ser toda la vida. En algún momento va a acabar, es poco tiempo, es pasajero. Amado hermano, yo no sé cuáles son las dificultades o los problemas que hoy estás viviendo, pero sí te puedo decir con seguridad, porque la palabra lo enseña así, que pronto esa prueba, ese dolor va a acabar, va a terminar. El Salmo 35 nos dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura, ¿qué cosa? Toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dice la palabra del Señor en Isaías 54, del 7 al 8, por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias, dice el Señor. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Dice, pero con misericordia eterna. Un momento de prueba, un momento de dolor, pero una misericordia eterna para ti, compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice la palabra, no son comparables con la gloria venidera que entre nosotros ha de manifestarse. Es un breve tiempo, va a acabar. Nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea. Agrega otra palabra para que quede aún más claro. Una leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mis amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes en alguna oportunidad, no sé a quienes les gusta bañarse en algún río, en algún lago, en un lugar agradable donde podemos refrescarnos. Es interesante que algo que tienen en común estos lugares es que cada vez que entramos hay muchas rocas incómodas que no nos permiten llegar al lugar donde queremos llegar para poder bañarnos tranquilos, y esas rocas nos molestan, nos duelen y queremos que pronto pasen. Pero una vez que usted llega al lugar donde quería llegar para poder bañarse, para poder disfrutar, para poder refrescarse, comienza a disfrutar tanto ese momento que ya se le olvidaron las rocas dolorosas del inicio. Amados hermanos, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es breve, pero pronto estaremos en un lugar glorioso, eternamente con nuestro Señor. Será breve, es breve. Mi querido hermano, en la prueba que estás experimentando hoy o en la prueba que ya pasaste hace un tiempo atrás, ¿en qué has pensado más? ¿Has pensado más en lo difícil, en las rocas del inicio? ¿Has pensado en lo difícil que ha sido ese momento? ¿O estás mirando hacia allá pensando en que esta leve tormenta, este momento difícil que es duro pero que va a ser breve, va a terminar y vas a estar eternamente en la gloria con nuestro Señor? ¿En qué piensas más? Porque sin duda si tu mirada está más allá, lo más probable es que dentro de ti experimentes ese gozo de Dios en tu vida. Amado hermano, la palabra de Dios te asegura que si tu mente está puesta en la eternidad, está puesta justamente en esta obra preciosa de Dios, esa prueba pasajera, te vas a poder gozar en medio de ella. ¿Por qué debemos gozarnos en medio de la prueba? En primer lugar, porque las pruebas son ¿qué? Pasajeras. Ahora bien, mi querido hermano, tú podrías pensar, ahora,
Bueno, pero queda tiempo para eso. Ahora en el presente, ¿hay algún beneficio de eso? ¿Puedo realmente gozarme hoy en el presente, no solamente mirando hacia el futuro? Bueno, eso nos lleva a la segunda razón por la cual debemos gozarnos en medio de las pruebas, y es que las pruebas no solamente son pasajeras, sino que las pruebas nos purifican. Mire conmigo el verso 7, la parte A, dice la palabra del Señor: las pruebas nos purifican, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Es interesante este texto porque ahora nos va a mostrar que las pruebas no solamente son pasajeras, sino también que las pruebas nos purifican. Lo que hace aquí el escritor, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, quiere hablarnos un poco más. ¿Qué es una prueba? Ya ha utilizado la palabra prueba, pero ¿de qué se trata esto? Es interesante que no debemos confundir una prueba con lo que es la tentación. El día de ayer hablamos un poco en la confraternidad de jóvenes que tuvimos acerca de la tentación. La tentación tiene un propósito diferente a la prueba. La tentación tiene el propósito de alejarnos de Dios. La prueba tiene el propósito de acercarnos a Dios. El ceder a la tentación trae como resultado pecado y consecuencias. El pasar y experimentar la prueba trae madurez espiritual, crecimiento y pureza delante de Dios. Es diferente. Son cosas diferentes. La prueba la produce Dios en nuestra vida para lograr algo en nosotros. ¿Qué cosa? Pureza. Miren este texto, lo que está haciendo el apóstol Pedro. Nos va a hablar acerca del oro. Está haciendo una comparación. Va a comparar el oro con nuestra fe, con la fe que hemos depositado en el Señor. Cada vez que utilizamos una ilustración, una comparación, siempre en algún punto la comparación queda un poco coja, ¿o no? Siempre en algún momento la ilustración no da podríamos decir, el todo de ese contenido que yo quiero enseñar. Y eso es lo que le pasa a Pedro. Está comparando la fe con el oro, pero está diciendo, pero la fe es mucho más preciosa que el oro. Interesante porque el oro es lo más precioso que puede haber terrenalmente hablando. No hay nada más precioso ni valioso que el oro. Pero Pedro está diciendo, pero la fe de ustedes es más preciosa. ¿Y cuál es la comparación de uno y otro? Bueno, de la misma manera que el oro pasa por el fuego en un momento, nuestra fe pasa por una prueba. De la misma manera que el oro va a pasar por el fuego, nuestra fe pasa por una prueba que podemos llamar fuego en nuestra vida. Pasa por momentos difíciles. Nuestra fe en el Señor, nuestra fe que hemos depositado en Él. ¿Y por qué esto de purificar? Es interesante que lo primero que el texto nos muestra es que básicamente lo que el fuego va a producir, o lo que la prueba va a producir en nuestra fe, es mostrarnos que es auténtica. Usted puede tomar un trozo de madera, una madera pequeña, y puede quizás bañarla en oro o básicamente hacer de que por fuera parezca el oro más precioso. Usted va a poder engañar a todo el mundo, pero tan pronto pase ese lingote falso por el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a evidenciar que ese no era verdaderamente un ¿qué? Oro. Por lo tanto, mis amados, eso es lo primero que pasa con la prueba. La prueba muestra quiénes son realmente convertidos, quiénes realmente son hijos de Dios. No en vano el Señor, en la parábola conocida como las 4 tierras, habló en algún momento de que hay personas que reciben la palabra sembrada en pedregales, reciben con gozo, pero como no tiene raíz, sino que es de corta duración, dice la palabra, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo me he rodeado de muchas personas que realmente parecían hijos de Dios, parecían cristianos, hablaban como cristianos. Y en alguna oportunidad llegó una prueba tan dura en sus vidas, tan fuerte, que al tiempo estas personas se marcharon, ya no quisieron más nada con Dios, nada con la iglesia, nada con el evangelio. La prueba vino a mostrar que en realidad nunca fueron hijos de Dios. Y eso es lo que pasa con la prueba en nuestras vidas. Pero la prueba en nuestras vidas también nos purifica, y es lo que dice el texto. Básicamente, mis queridos, lo que hace el fuego con el oro no es hacerle daño. Lo que hace el fuego con el oro es sacar todas las impurezas del oro para que el oro esté totalmente puro, para que el oro esté realmente perfecto como debe estar.
Eso es lo que hace el fuego con el oro. Es interesante que en Job 23:10 dijo Job, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La misma idea de la cual probablemente Pedro también está considerando. La prueba, mis amados hermanos, nos purifica. Números 31 del 22 al 23 dice la palabra, ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. El fuego no le hace daño al oro, el fuego limpia el oro. Proverbios 17:3 nos dice que el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Mis amados, las pruebas, aunque parecen malas, aunque son momentos de dolor, es algo que Dios está utilizando en nuestra vida para sacar todas esas impurezas de nuestra vida que no honran a Dios y que no glorifican su nombre. Zacarías 13:9 nos dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Dice Proverbios 25:4, un texto a veces que no alcanzamos a entenderlo bien, pero nos dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Qué quiere decir eso? Nos está diciendo que básicamente en cuanto el joyero limpia las impurezas de la plata, recién le sirve la plata. Recién es algo que puede utilizar. Recién ahora puede hacer una joya. Recién ahora puede hacer una copa. ¿Cuándo qué? Cuando pasa este artefacto, obviamente, por el fuego y saca todas las escorias, toda la impureza. ¿Sabes qué, amado hermano? Eso es lo que Dios hace cuando hay una prueba difícil en nuestra vida, que no alcanzamos a entender. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está sacando todas las escorias de nuestra vida, está sacando las impurezas de nuestra vida, aquellas cosas que no honran a Dios. Alguien relató una breve historia para poder recrear el proceso que ocurre cuando pasa el oro por el fuego. A través de una conversación entre un artesano y un joven. Había un artesano que trabajaba con el oro y cada mañana en su pequeño taller colocaba fragmentos de oro bruto en un crisol y lo ponía al fuego. El calor era tan intenso que parecía insoportable, pero el artesano sabía exactamente lo que hacía. Un joven curioso se acercó un día al taller y le preguntó, ¿por qué calientas tanto el oro? ¿No lo vas a destruir? El artesano sonrió con paciencia y respondió, no, joven. El fuego no destruye el oro, lo purifica. Todo lo que no es verdadero oro, la suciedad, las impurezas, todas estas cosas se van a retirar. Solo así el oro se vuelve más puro, más valioso. El joven, aún intrigado, preguntó, ¿y cómo sabes cuándo está listo? Buena pregunta del joven, ¿o no? Buen estudiante, ¿cómo entonces tú puedes asegurar cuando ya todas esas impurezas se salieron? El artesano contestó, cuando puedo ver reflejado mi rostro en él, solo entonces sé que el oro ha pasado la prueba. ¿Alcanzas a entender? ¿Alcanzas a dimensionar lo que pasa con la prueba? Cuando Dios prueba nuestra vida y nos hace pasar por el fuego, al terminar, Él tiene que mostrarnos en ese reflejo no nuestra imagen, sino la imagen de Cristo nuestro Salvador. Tan pronto esa imagen, en ese momento, soy más parecido a mi Señor, a Cristo. Prueba pasada. Pasé la prueba. Si no, aún la prueba continúa. Aún no llega el momento. Aún no reflejo a Cristo. Segunda a los Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amado hermano, Dios está hoy haciéndote pasar por esa prueba dolorosa que tú conoces en tu vida para que tú puedas parecerte más a Cristo, para que Él te limpie, para que Él te transforme, para que seas más como Cristo. La pregunta es, ¿en qué proceso de la prueba vas? ¿Todavía está la prueba? ¿Has pasado ya la prueba? ¿Te pareces más a Cristo? ¿Cuánto falta? Ahora bien, sabemos que las pruebas son pasajeras, es una escuela, por así decir, intensiva. Pero sabemos que también las pruebas nos purifican, es una escuela correctiva.
sacan todo lo que no debería estar en nuestra vida. Pero si saca todo pecado de nuestra vida, toda impureza, la pregunta es, ¿qué es entonces lo que la prueba produce dentro de nosotros? Y eso nos lleva a la tercera razón por la cual debemos gozarnos en medio de las pruebas, y es que las pruebas nos preparan. Las pruebas no solamente son pasajeras, no solamente nos purifican, sino que las pruebas también nos preparan. Mire lo que dice el texto, el capítulo 1, verso 7, la parte B. Dice el texto ahí, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Las pruebas no solamente son pasajeras, no solamente nos purifican, sino también nos preparan. Es interesante, ¿para qué nos preparan? ¿En qué cosa nos preparan? Las pruebas de alguna manera en nuestra vida nos preparan para tres cosas. Las pruebas nos preparan, en primer lugar, para una recompensa. Eso es lo que hacen las pruebas en nuestra vida. Nos van a preparar para un momento en el cual el creyente va a ser recompensado. Recuerda que estamos todavía considerando esa herencia eterna. Pedro no ha dejado de hablar de ese tema y nos va a decir que este momento de prueba es una preparación, es una escuela en la cual yo soy formado para ser preparado para un momento. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿A qué se refiere esto? Probablemente tú lo has leído, has pasado por este texto y tú estás pensando probablemente que aquí está hablando, sea hallado en alabanza, gloria y honra de nosotros a Dios. Es lo más lógico. Porque Él es digno de alabanza, gloria y honra. Eso es lo más lógico a pensar. Lo que está hablando aquí al parecer es alabanza, gloria y honra de nosotros hacia Dios. Pero déjame decirte que no es eso lo que el texto dice. Lo que el texto dice es alabanza, gloria y honra de Dios a nosotros. ¿Cómo es eso? A veces nos imaginamos, mis queridos hermanos, solamente la eternidad, nosotros alabando a Dios, y eso es correcto, es parte de lo que haremos por la eternidad. Pero ¿sabes que la Biblia nos enseña que Dios te va a alabar a ti? ¿Cómo es eso? El texto nos dice que una vez pasada la prueba, dice, yo estoy preparado para ser alabado, glorificado y honrado en la eternidad. ¿Le parece extraño? Una de las cosas que ocurrirá en el cielo, mis queridos hermanos, es que Dios, a todos aquellos que pasaron esa persecución, pasaron la prueba, Dios les dirá, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel, has pasado la prueba. Dios te va a reconocer, Dios te va a recompensar. ¿Crees que esto no lo enseña la Escritura? Lo enseña en Mateo 5, del 11 al 12. El mismo Señor dijo, bienaventurados, dichosos, felices, gozosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué tengo que gozarme y alegrarme, Señor? Dice Él, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Los que pasan la prueba serán recompensados de parte del Señor. ¿Te da gozo eso? ¿Te gozas en el Señor saber que en algún momento serás recompensado porque pasaste la prueba? Pasaste ese momento de dolor. Vas a ser recompensado por Dios. Primero los Corintios 4, 5 termina diciendo, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios va a reconocer eso. Allá en Apocalipsis, la iglesia a Esmirna, Jesús le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos, las pruebas nos preparan para una recompensa. Pero no solamente nos preparan para una recompensa, nos preparan para un regreso. Dice el texto ahí, la palabra del Señor, cuando sea manifestado Jesucristo.
Esa palabra manifestado es una palabra griega que usted conoce. Es la palabra apocalipsis. Es básicamente la palabra que nosotros tenemos en nuestro libro que conocemos como Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Es cuando Dios se descubre y se da a conocer. Cuando Dios muestra realmente quién es. La revelación de Dios. La segunda venida de Cristo. Cuando Dios se dará a conocer y estaremos frente a nuestro Salvador. Él va a premiar a cada uno que ha sido fiel en medio de la tormenta y el sufrimiento, y estaremos frente a Cristo nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, un poco más adelante nos habla de esta misma venida y nos dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro quiere dejarnos en claro algo. Cristo viene y debes gozarte hoy en medio de la prueba, sabiendo que en algún momento ese encuentro será real. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, esto es una certeza, es una certidumbre del creyente. Dice la palabra del Señor, sabemos que cuando Él se descubra, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cara a cara espero verle, decía un himno precioso. Cara a cara estaré frente a Él. Ya no habrá más llanto, más dolor. Estaremos frente a nuestro Salvador. Las pruebas nos preparan para una recompensa, pero nos preparan también para un regreso. Mi amado hermano, en algún momento el Señor dirá estas palabras a ti: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado hermano, la prueba que hoy estás viviendo te está preparando. Es una escuela de preparación para encontrarte con tu Señor. Pero esta prueba también no solamente nos preparan para una recompensa, no solo nos preparan para un regreso, nos prepara también para una relación presente. ¿Sabes que las pruebas no solamente nos preparan para algo futuro, sino también para algo presente? Lo que hace las pruebas en nuestra vida es básicamente llevarnos a una relación más íntima y más cercana con Jesús. Mira lo que dice el verso 8. A quien amáis, a ese Jesús que en algún momento veremos cara a cara, que en algún momento se va a manifestar, dice a Él a quien amáis sin haberle visto aún. Dice en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Pedro nos está diciendo que en algún momento veremos cara a cara a nuestro Salvador, pero hoy, en el presente, aunque yo no pueda verlo, a través de la prueba puedo disfrutar de una relación más cercana con Jesús. Esa prueba, ese momento de dolor te hace acercarte a Jesús, tener una relación más cercana con Él, una relación creciente, disfrutar de una comunión más íntima con Él. Eso puedes hacerlo gracias a las pruebas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando sufrimos, ¿sabes qué pasa? Cuando tú sufres, te pareces a Cristo. Es interesante que cada vez que tratamos de buscar un amigo, quiero tener un amigo yo, quiero tener a alguien cercano, ¿qué es lo que hago? Trato de buscar las cosas que tenemos ¿en qué? En común. Cosas en las cuales nos parecemos. Si él juega fútbol, si él le gusta la música, si él hace alguna cosa que yo hago, me siento identificado y me siento cercano a él, como que pareciera que somos algo similar, como lo mismo. Amado hermano, eso es lo que pasa con Cristo. Nuestra relación crece con Él porque sufrimos como Él. Porque Él en esencia es, ¿cómo dice Isaías 53? ¿El siervo qué? Sufriente. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es tu Señor. Ese es Cristo. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Él es el siervo sufriente. Cuando sufres te pareces a Cristo. Te acercas a Cristo porque Él es el siervo sufriente. Jesús es el ejemplo máximo de sufrimiento, mis amados. Pero ¿sabes qué? Ese mismo Jesús es el ejemplo máximo de gozo también. Interesante porque cuando observamos ahí en Mateo 26:38, para que tú entiendas el gozo en la persona de Cristo. ¿Cómo se gozó Cristo? Si tú miras Mateo 26:38, Jesús en Getsemaní, Él no se está riendo a carcajadas por lo que va a pasar.
¿Qué está haciendo Jesús? Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese es el Señor que sufre. Ese es nuestro Señor, está sufriendo. Pero tú vas a Hebreos 12:2 y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué cosa? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Gozo, sufrir, en la misma oración, en la persona de Cristo, porque Él es el ejemplo supremo de sufrir, es el ejemplo supremo de gozo. Cuando tú te gozas en medio de las pruebas, estás viviendo como Jesús, te estás pareciendo a Él, te estás gozando como Él se goza. Y puedes unirte más y más al Señor. Y sabes que esa palabra inefable es tremenda porque nos habla de algo que no podemos explicar. Inefable es algo que yo no puedo explicar en palabras. Y así es el gozo. No sé si les ha pasado, pero cuando uno está en momentos difíciles y todos te tratan de animar y uno dice, estoy bien, no puedo ni explicarlo, pero estoy bien. Inefable, glorioso. Ese es el gozo que experimenta el creyente en medio del dolor. No lo puede explicar. No puede explicar lo que pasa, pero es la obra del fruto del Espíritu en medio de su ser, en medio de la tormenta, en medio del dolor, entendiendo quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hemos observado que las pruebas son pasajeras, hemos observado que las pruebas nos purifican, que las pruebas nos preparan, pero ¿cuál es el fin último de las pruebas? Y eso nos lleva a la cuarta razón por la cual debemos gozarnos, y es que las pruebas nos perfeccionan. Mire conmigo el verso 9, las pruebas nos perfeccionan. Dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es interesante porque las pruebas no solamente son pasajeras, es por así decir una escuela intensiva, no solamente nos purifican, es por así decir una escuela correctiva, no solamente nos preparan, una escuela formativa, sino que finalmente nos perfeccionan. Es una escuela efectiva. Logra su propósito, graduado en las pruebas. Logra el propósito por el cual se estableció. ¿Y qué cosa dice el texto? ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese propósito? La salvación de nuestras almas. Interesante, podríamos tender a pensar acá, entonces estas personas no eran realmente creyentes, no eran realmente hijos de Dios, pero tú debes recordar que la palabra salvación se utiliza a veces no solamente para hablar del momento en el cual fuimos salvos, sino de la salvación presente del creyente día a día, cuando el creyente es salvo del poder del pecado. En este sentido se utiliza ahí en Filipenses 2:12, cuando dice el texto, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué habla esto? De santificación, de apartarse del pecado, de ser perfeccionado en nuestra vida. Dios nos santifica y nos perfecciona, ¿sabes a través de qué? De las pruebas. Esa obra inicial de la salvación de nuestras vidas que inició en algún momento en particular, Dios la utiliza para perfeccionarnos a través de las pruebas. ¿Recuerda Filipenses 1:6? ¿Qué cosa dice? Dígalo con fuerza. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué cosa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él va a perfeccionar esa obra en tu vida. Hasta un momento, mis amados hermanos, Él continúa hoy salvándonos del pecado. Él nos continúa perfeccionando. Eso es lo que hace Dios. ¿Sabes a través de qué? A través de las pruebas. Y eso debe darnos gozo. Porque si hoy he crecido, ha sido no solamente porque me he expuesto a la palabra, ha sido porque me he expuesto a las pruebas. Juan 15:11, me encanta como el Señor lo dice en este texto, nos dice claramente el Señor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, el gozo del Señor, si tú eres realmente un hijo de Dios, ya está en ti. Ese gozo es parte de ti, pero cuando Dios te hace pasar por las pruebas, ese gozo comienza a perfeccionarse delante de Dios. Para finalizar, mis queridos, en medio de la tormenta, razones por las cuales tú debes gozarte. Debes gozarte porque las pruebas son pasajeras. Es una escuela intensiva, rápida. Debes gozarte porque las pruebas nos purifican. Es una escuela correctiva, saca todas las impurezas de nuestra vida.
Debe gozarte porque las pruebas nos preparan. Es una escuela formativa. Pero debe gozarte también porque las pruebas nos perfeccionan. Es una escuela efectiva. Un hombre en medio del dolor y el sufrimiento, en un momento de gran prueba en su vida, compuso un himno llamado Alégrense creyentes todos. Y él dice unas palabras similares en este himno, muy similar a lo que Pedro dice en esta carta. Él escribió, alégrense creyentes todos. Dios de gloria, Dios de amor. Corazones se reúnen delante de tu resplandor. Llenas nuestras vidas de gozo. Disipas toda oscuridad. Dador inmortal de alegría, llévanos a la eternidad. Gozosos en medio de las pruebas. Vamos a orar a nuestro Señor. Hoy hemos sido enseñados por la palabra de Dios a gozarnos en medio de las pruebas. Qué difícil, amado hermano. Querido hermano, ahí en oración delante de Dios. Quiero invitarte a meditar en esa expresión. Gozosos en medio de las pruebas. ¿Te parece difícil? ¿Te parece imposible? Déjame decirte que si tú eres realmente un hijo de Dios, si tú has pasado de muerte a vida, si tú has recibido el gozo del Señor como una característica del fruto del Espíritu, déjame decirte que eso es posible. Tú puedes vivir con una satisfacción personal en tu vida, en tu ser, en medio de las circunstancias difíciles. Pero quizás puede ser que nunca realmente has experimentado ese gozo. Puede ser que nunca realmente has conocido al Dios del gozo. ¿Será que quizás ese es tu caso? Y hoy has venido acá lleno de problemas, situaciones, momentos de dolor, y has tratado de buscar en una alegría externa, tratar de poder tener paz y no la has podido encontrar. ¿Será ese tu caso hoy? Déjame decirte que no es casualidad que hoy hayas venido hoy a escuchar lo que Dios te ha dicho en su palabra. Porque la buena noticia es que hoy, si tú te rindes delante del Señor en arrepentimiento y fe, vas a tener gozo en tu vida y en tu corazón. Hoy podrías realmente pasar de muerte a vida, ser llamado hijo de Dios, solamente si hoy, ahí donde estás, te rindes y oras en tu corazón y le dices a Dios, Señor, sálvame. Señor, he buscado en tantos lugares, en tantas cosas, Señor. Estar libre, Señor, de tanta angustia y dolores y aflicciones. Pero no he acudido a ti. Y hoy te entrego mi vida, mi corazón. Me rindo delante de ti. Hoy confieso, Señor, que no puedo hacer nada para ser salvo. Solamente confiar que Cristo es el único que puede salvarme. ¿Por qué no oras en tu corazón? ¿Por qué no le dices al Señor estas palabras? Que solamente en Él hay salvación. Pero quiero dirigirme también a aquellos hermanos, a aquellos que realmente son hijos de Dios. ¿Cómo estás viviendo hoy tu prueba delante de Dios? ¿Será que Dios podría decir que estás viviendo en su gozo? ¿Será que la realidad es que tu corazón realmente vive en gozo en medio de las pruebas? ¿O solamente hay un corazón endurecido y solamente hay quejas delante de Dios? Solamente hoy te estás quejando, solamente hoy estás diciéndole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa lo que me ha ocurrido? Mi querido hermano, quiero animarte a que tú le digas al Señor hoy, ahí en tu corazón, quiero vivir gozoso en medio de mi prueba. Hoy quiero vivir en paz, tranquilo delante de ti, sabiendo que tus pruebas, Señor,
van a pasar. Sabiendo que estas pruebas, Señor, tú las utilizas para sacar todas las escorias, todas las impurezas de mi vida. Sabiendo que esas pruebas me preparan, Señor, para un encuentro contigo. Y sabiendo que ellas día a día me perfeccionan. Haz una oración ahí en tu corazón. Dile al Señor, quiero vivir con gozo en medio de mi prueba. ¿Por qué no presentas tu prueba hoy delante de Dios? Tu tormenta, tu aflicción. Ora a tu Señor. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Señor, ante tu palabra, Señor, cada aflicción, cada momento de dolor en nuestra vida, Señor, recibe un poderoso estímulo y aliento, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa verdad que hemos aprendido, Señor, que podemos vivir gozosos en medio de las pruebas, Señor. Podemos vivir, Señor, no con una alegría de este mundo, Señor. Podemos vivir con un gozo interno, una paz, Señor, que no alcanzamos a entender, Señor, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, que tú la provocas, Señor. Fruto del Espíritu en nuestro corazón, que nos hace hoy, Señor, poder mirar el momento de aflicción, sentir tristeza quizás exteriormente, Señor, pero en nuestro corazón ser animados y alentados por ti y tu palabra, Señor. Gracias, buen Dios, porque eso tú lo produces, Señor. Padre, yo te ruego por cada una de las aflicciones y momentos difíciles que hemos pasado, que estamos pasando y que pasaremos en nuestra vida, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir con este gozo que proviene de ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar esta preciosa verdad en tu palabra, a mirar a nuestro bendito Señor Jesús, que en medio de su sufrimiento nos enseña del gozo, Señor. Padre, si hay alguien en este lugar que nunca se ha rendido delante de ti en arrepentimiento y fe, yo te ruego, oh Señor, que hoy sea el día de su salvación eterna y hoy sea el día de su gozo. Te alabamos y adoramos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.